Corporaciones Nacional de Ciencia Alfred P. Sloan y Ford presenta como parte de su curso de física recuento de cargas eléctricas en movimiento por el Dr. James S. Strickland del Comité de Estudios de Física. Medidores, medidores, medidores. Alrededor de nosotros, en todas partes, se están midiendo toda clase de cosas. Un gran número de ellos mide la intensidad de corrientes eléctricas. A estos medidores se les llama amperímetros, porque están calibrados en unidades llamadas amperes. Ustedes ya saben que la corriente eléctrica es solo el flujo o movimiento de cargas elementales. La unidad natural en que debe medirse esta corriente es simplemente el número de cargas elementales que pasan por cualquier punto del circuito durante cada segundo. ¿Cuántas cargas elementales por segundo son un ampere? Una sola carga elemental es demasiado pequeña para usarse como unidad conveniente al medir corrientes eléctricas. Por ello usamos un paquete que contiene 6.25 por 10 a la 18 cargas elementales. A este paquete lo llamamos un coulomb. Más adelante verán en el estudio de la electricidad por qué escogemos un paquete de este valor, una unidad de este valor. Al flujo de esta cantidad de cargas elementales por segundo lo llamamos un ampere. Aquí tenemos un circuito eléctrico simple, una batería, una resistencia variable para poder variar la corriente y una pequeña lámpara. Voy a conectarlos entre sí y a ajustar la resistencia variable para que la lámpara dé esta luz. Para medir la corriente que fluye en este circuito, agrego un amperímetro. No tiene importancia el lugar del circuito en el cual agrego el amperímetro, porque la corriente es la misma en todas partes. El medidor indica una corriente cercana a un ampere. Esto conduce a una pregunta importante. ¿Cómo puedo estar seguro de que este medidor es preciso? Si el fabricante tuviera un medidor preciso, podría calibrar con él todos los demás que produce. Pero ¿cómo se calibra el primer medidor? Una forma de calibrarlo es ponerlo en un circuito, donde se puedan contar por un método seguro el número real de cargas elementales que fluyen por cualquier punto del circuito cada segundo. Es posible tener una indicación directa del número de cargas elementales que fluyen en una corriente haciendo un experimento electrolítico, del tipo usualmente llamado experimento de Faraday. Probablemente ustedes han hecho un experimento electrolítico como este. El agua se ha hecho conductora agregándole un poco de sal. Conecto las baterías y ven que el agua se descompone. Hay burbujas de hidrógeno que suben del electrodo negativo a la derecha y burbujas de oxígeno que suben del electrodo positivo a la izquierda. Si permito que la corriente que estoy usando aquí fluya durante 10 minutos, se acumula esta cantidad de gas. Después de que las burbujas se asientan, puedo medir el volumen de gas que he recogido. Así, por la ley de Avogadro, puedo determinar el número de moléculas de gas, ya sea hidrógeno u oxígeno. Probablemente ustedes reconocen esta cifra, es el número de Avogadro. Bajo condiciones normales, 22.4 litros de cualquier gas contienen 6.025 por 10 a la 23 moléculas de dicho gas. Para simplificar los cálculos voy a redondear este número a 6 por 10 a la 23. Muchos experimentos nos han probado que hay 2 átomos de hidrógeno en cada molécula de hidrógeno. Así que en 22.4 litros de gas hidrógeno hay 12 por 10 a la 23
átomos de hidrógeno. En un momento más voy a hacer un experimento en que recojo 22.4 milímetros cúbicos de gas hidrógeno, una millonésima de aquel valor. Ese volumen debe contener 12 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno. Así que estaré recogiendo 12 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno en un volumen de 22.4 milímetros cúbicos. He aquí el equipo con que haré el experimento electrolítico cuantitativo. La batería está conectada por estos alambres a un par de electrodos en este tanque. El agua se ha hecho conductora como en el experimento anterior. Los electrodos son alambres muy finos de platino, colocados debajo de dos tubos pequeños. Cuando conecto los electrodos a una batería, burbujea hidrógeno del alambre de la derecha y oxígeno del alambre de la izquierda. Pueden ver que el gas se acumula en los tubos y desplaza el agua. También ven entre los dos tubos unas líneas negras, delgadas, dibujadas sobre fondo blanco. Estas líneas marcan las longitudes de tubo que tienen un volumen cercano a 22.4 milímetros cúbicos. Ahora desconecto la batería y dejo salir el gas. Aquí hay un medidor. Es un medidor bastante sensible. He cubierto los números del cuadrante de manera que está en blanco. Quiero ahora calibrar un punto de este medidor mientras está en el circuito, basándolo en el número real de cargas elementales que fluyen por el circuito cada segundo. Lo conecto en serie con el circuito y voy a dejar fluir la corriente hasta que haya recogido 22.4 milímetros cúbicos de hidrógeno aquí. Ustedes recordarán que son 12 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno. Es importante ahora saber que el número de cargas elementales que salen por el circuito es el mismo que el de átomos de hidrógeno que se desprenden del electrodo negativo. Permítanme ilustrar esto con un dibujo en el pizarrón. Si esto representa a los electrodos y esto a la batería, este es el electrodo positivo y este es el electrodo negativo. Los iones hidrógeno de la solución tienen una carga positiva y son atraídos hacia el electrodo negativo, donde toman una carga negativa y se desprenden como átomos de hidrógeno. Mientras esto continúa, los iones de oxígeno de la solución están cediendo su carga negativa a esta terminal. Ponen así cargas negativas libres disponibles aquí para que circule. Por cada carga negativa libre colocada en este punto, la batería cede por su parte una carga negativa acá para su combinación con el ion hidrógeno de la solución. Así es que cada átomo de hidrógeno que sale en este punto representa el flujo de una carga elemental en todo el circuito. Si contamos, por ejemplo, que 3 átomos de hidrógeno salen de aquí cada segundo y tenemos un medidor en el circuito por acá, el medidor marcará una posición que representa el flujo de 3 cargas elementales por segundo en el circuito. Nosotros no podemos contar estos números pequeños, así que han de recordar que vamos a contar 12 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno que salen del electrodo negativo en un intervalo de tiempo dado. Necesito ahora un reloj para este experimento. Usaré este cronómetro. Marco en el medidor la posición en que la aguja queda en reposo. Voy a marcar la posición 0. Ya que es un tiempo corto el necesario para reunir esta burbuja de gas, deberé conectar el reloj al mismo tiempo que conecto la batería. Después los interrumpo a los dos cuando me parece que la burbuja de gas llega hasta esta primera línea negra. Creo que estamos listos para actuar.
La corriente hace que la aguja se detenga en este punto. Pueden ver cómo el hidrógeno se acumula en el tubo de la derecha. Cuando llega a la primera línea negra, desconecto la corriente y el reloj. Ahí es. Fueron unos 20 segundos. Organicemos ahora nuestra información aquí. Nosotros contamos realmente 12 por 10 a la 17 átomos de hidrógeno en 20 segundos. Así que contamos 6 por 10 a la 16 átomos por segundo. Cada átomo representó el flujo de una carga elemental por el circuito. Así que realmente estábamos contando un flujo de 6 por 10 a la 16 cargas elementales por segundo. Recordarán que un ampere es igual a 6.25 por 10 a la 18 cargas elementales por segundo. Y que contamos 6 por 10 a la 16 cargas elementales por segundo, que es una proporción de 1.04 por 10 al cuadrado sobre 1, o sea, muy cercano a 100 a 1. Así que teníamos una corriente cercana a 0.01, un centésimo de ampere. En este experimento, teníamos un flujo de corriente de un centésimo de ampere, 10 miliamperes, medidos directamente por el conteo del número de cargas elementales que fluyen. Demos ahora un vistazo a este medidor. Esta marca representa un centésimo de ampere o 10 miliamperes. Si conecto la batería de nuevo, vemos que la aguja señala la marca que representa 10 miliamperes. Si ahora descubro la carátula para ver las marcas de fábrica, podrán ver que la división de 10 miliamperes está donde hicimos nuestra marca. Podemos considerar que nuestro experimento fue bastante exacto y por tanto decir que el medidor está en verdad bien calibrado. La cuenta de átomos de hidrógeno en este experimento nos dio una cuenta directa una por una del número de cargas elementales que fluían por el circuito. Estamos trabajando con unidades básicas de carga cuando calibramos este medidor. Después se presentará mayor evidencia de que estas cargas elementales que intervienen en el experimento electrolítico son las mismas cargas elementales que aparecen en el experimento de Millikan. Estábamos usando aquí una corriente bastante pequeña, 10 miliamperes, y recogimos un volumen pequeño de gas. Pero aún así, estábamos trabajando con un número grande de átomos por segundo. 60.000 millones de cargas elementales por segundo. Esta cantidad de corriente fue una corriente bastante estable. La aguja del medidor no vibraba mucho. Pero supongamos que pudiéramos contar solo unas 60 cargas elementales por segundo. Este contador está midiendo una corriente de menos de 60 cargas elementales por segundo. Realmente está midiendo menos de 20. Registra cada par de electrones gracias al diseño del circuito al que está conectado. La medición de corrientes tan pequeñas con precisión es bastante compleja. Estoy situado aquí junto al instrumental diseñado para hacer esto. Fue diseñado por el señor Madsen aquí presente. Bosch, ¿quieres desconectarlo un momento? Para comprender mejor lo que vamos a hacer aquí, echemos un vistazo a varias partes del aparato. Se puede usar este medidor como un amperímetro muy sensible. Ha sido calibrado con mucha precisión por el fabricante. Si ajusto el botón de escala del medidor a su posición más sensible, el medidor indicará una corriente de 10 a la menos 11 amperes con una deflexión de la aguja a toda la escala. En otras palabras, cuando la aguja señala aquí, en el 10. Naturalmente que una lectura de 1 solamente, un décimo de la lectura máxima, indicará una corriente de 1 por 10 a la menos 12 amperes. Pero si queremos medir unas pocas cargas elementales que fluyen cada segundo, debemos entonces extender el campo de este medidor. Este tubo es un multiplicador de electrones. Voy a quitarle la cubierta para que podamos ver las partes que nos interesan. Con este tubo,
Ampliaremos el campo del medidor por un factor de 1.000.000. Voy a enseñarles algo sobre los detalles de este tubo. En este acercamiento, ven ustedes el tubo completamente armado. A fin de entender mejor cómo opera este tubo, eliminaremos algunos de los alambres de conexión y las resistencias. Estas son las placas del tubo. Las llamamos dinodos. Están conectadas a una batería, en tal forma que cada placa es más y más positiva yendo de derecha a izquierda, como las ven ustedes. El filamento se encuentra aquí. Se calienta el filamento y algunos de los electrones se desprenden de él y pasan a través de un pequeño agujero en una cubierta. Los electrones son acelerados hacia el primer dinodo. Los dinodos están tratados especialmente, de modo que al pegarle un electrón al dinodo, desprende algunos electrones más de este. Cada uno de estos electrones es acelerado entonces hacia el siguiente dinodo. Y cada electrón de estos desprende a su vez otros más de dicho dinodo. Y así se repite hasta el último paso. Podemos ajustar las baterías de modo que por cada electrón que llegue al primer dinodo, haya 1.000.000 que salga del último paso y sean recibidos en el alambre de salida. Conectando un amperímetro dentro del circuito en el punto de salida, podemos medir la corriente amplificada. Para ajustar nuestro tubo a un factor de 1.000.000, tenemos que comparar la corriente de salida con la corriente de la pistola de electrones. Desconectamos todos los dinodos excepto el primero. Luego, teniendo un amperímetro en circuito con el primer dinodo, medimos solo la corriente de la pistola de electrones. Hemos comparado la medición de la corriente de la pistola de electrones con su corriente amplificada del paso final de salida del multiplicador y ajustado las baterías para que por cada electrón que entre en la pistola obtengamos un chubasco de 1.000.000 en el paso final de salida del multiplicador. Habiendo hecho directamente esta calibración, estamos listos para usar el tubo. El señor Madsen va a conectar el filamento y a ajustar la corriente para que sea muy débil cuando fluye por la pistola de electrones. Este medidor está conectado directamente a la pistola de electrones y con el multiplicador fuera del circuito. Ahora leeremos la corriente en el medidor. Como recordarán, cuando la aguja está en el 1, la corriente es de 1 por 10 a la menos 12 amperes. Notarán que la aguja se mantiene bastante fija en este punto. No hay ninguna dificultad para medir una corriente de este valor. Probemos con una menor. El señor Madsen va a cambiar la conexión para que el multiplicador quede dentro del circuito. Luego va a ajustar la corriente de la pistola de electrones para que sea solo de 1 por 10 a la menos 17 amperes. No puede medir esta corriente directamente en el amperímetro. El medidor no es tan sensible. Pero él sabe cuándo lo logra, porque la corriente de salida que puede medir es 1.000.000 de veces mayor. O sea, 1 por 10 a la menos 11 amperes. Ajustaremos el medidor para que cuando tengamos esta corriente de salida, la aguja señale el 1. Entonces estará el medidor respondiendo efectivamente a la corriente de la pistola de electrones de 1 por 10 a la menos 17 amperes, que es de 60 cargas elementales por segundo. Veamos ahora, el medidor está conectado y Borch cambiará la corriente de la pistola de electrones. La aguja se está moviendo. Y ahí está, apuntando justo al 1. En realidad podemos medir esta corriente muy débil de cerca de 60 cargas elementales por segundo. Pero la aguja no se mantiene quieta. Fluctúa para atrás y para adelante por ambos lados del 1. Esta fluctuación, que no es apreciable en corrientes mayores, ilustra un hecho básico respecto a todas las corrientes eléctricas. Las cargas elementales que constituyen una corriente no van por el circuito con regularidad perfecta. En este caso hay a veces más de 60 por segundo, a veces menos. El momento exacto en que pasa cualquier carga es solo cuestión de probabilidades. Veamos si podemos hacer esto más evidente de otro modo distinto. Primero que nada, lo pueden oír. Oyen el sonido amplificado de las cargas elementales de esta corriente tan débil. Haré más débil aún la corriente. Ahora la corriente está entre 15 y 20 por segundo. Y también podemos ver un rastro visible de cada carga elemental si la trasladamos a la cara del tubo del osciloscopio. Los pulsos grandes que ven están formados por la amplificación de cada electrón de esa débil corriente. La línea delgada bajo ellos
Viene de otras partes del circuito y del osciloscopio y no es producto del tubo multiplicador. Si cubro dicha línea delgada, creo que pueden ver que los pulsos causados por los electrones de esta corriente no forman un diagrama uniformemente espaciado en el tubo, sino que aparecen a intervalos diversos en la pantalla, en la misma forma en que los electrones pasan irregularmente por el circuito. Si usamos este equipo, podemos contar realmente el número de cargas elementales que constituyen esta corriente eléctrica muy débil. De hecho, usando este método de cuenta directa de cargas elementales, podemos calibrar el mismo amperímetro que usamos antes y obtener exactamente los mismos resultados que obtuvimos al hacerlo por electrólisis. Con todo esto, han de reconocer que en realidad es el número promedio de cargas que pasan por segundo el que determina la intensidad de una corriente eléctrica, ya sea esta una corriente pequeña o de las corrientes mayores que antes medimos por electrólisis.